Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabios son los salesianos de la Iglesia Católica, que han dirigido esa institución para formar y sacar del ambiente criminoso a jóvenes que están en alto riesgo también. No han llegado al crimen, pero el crimen acecha contra ellos. Entonces, esta gente logra formarlos como buenos ciudadanos del país. Excelente trabajo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy siguen las noticias agradables de la economía agropecuaria. Y sigo con esta secuencia de los precios del cacao, porque parece, entiendo yo, que va a ocurrir una situación muy difícil para los consumidores, pero un atractivo para los productores. Y gracias a Dios, que aún con tiempos de precios
los precios estaban andaban muy bien por los 1.500, 2.600, 2.700 dólares la tonelada. Y entonces hubo un incremento en la producción. Mucha gente se animó a sembrar cacao. La provincia de Duarte, en el este, etc. La gente se entusiasmó porque vio el precio del cacao. Ya hace varios años de eso. Entonces, esa gente que fueron previsores están hoy cosechando esos buenos precios que presenta el cacao hoy. Tengo un amigo en San Francisco de Macorís que creó una finca, no sé, entre 2.000 o 3.000 tareas, me dijo que quería sembrar esa vez. Y me dice que está muy bueno el cacao, muy bien, y ya en producción, bien. Imagínense que hoy el cacao de ayer a hoy subió, oígase cuánto, 82 dólares la tonelada, es decir, de un día para otro. Pero el día anterior también, y los días anteriores también, y ha seguido esta escalera de precios. Y veo hoy el costo de o mejor dicho, el precio de una tonelada de cacao en el mercado de Nueva York son 4.214 dólares la tonelada. Repito, ayer fue 82 dólares menos, 4.132. Hoy 4.214, es decir, que como va esto, posiblemente llegue a los 5.000 dólares a la tonelada de cacao, y esos son números respetables, de verdad. Bueno, felicidades a los productores de cacao que puedan obtener beneficios bien voluminosos de estas operaciones de preparación, porque es un cultivo que hay que cosecharlo y prepararlo para que entonces genere el dinero que genere. Y el nuestro se paga más caro, lo he dicho otra vez, por la condición especial que tiene de secado y fermentación, algo que nos agrada mucho esa situación. Bueno, noticias internacionales. Hay noticias que le llaman la atención a uno. Primero, vi el caso de Petro, el presidente de Colombia. Dice que hay una amenaza de muerte contra él o de atentado. Pero uno no sabe si creer estas cosas, porque es que estos izquierdistas, ellos se inventan muchísimas tramas tratando de buscar victimizarse. No es un ejercicio de verdad lo que hacen, sino un ejercicio de autocomplacencia y de mover esos sentimientos buscando la forma de victimizarse, ya lo hemos dicho. Pero así mismo hacen los dictadores, señores. Fíjense el caso de Venezuela. Venezuela ahora tiene todo un aparataje militar mandándolo a la frontera con Guyana, que es un país pequeño, no puede hacerle frente a Venezuela, porque Venezuela está súper armada por Chávez. Pero no sé cuál de las potencias, o Estados Unidos o Inglaterra, mandará un mensaje ahí. Guyana creo que es no sé si era de la Guyana inglesa, creo que era de la inglesa. La francesa se mantiene ahí bajo la bandera de Francia. Y la holandesa, creo que es Surinam, no sé si esa todavía, aunque no son independientes, pero tienen la protección. En este caso no sé si Guyana tiene algún acuerdo con la ex metrópoli, no sé. Pero ese aspaviento venezolano, todo es porque los dictadores generalmente se inventan estos adversarios, se buscan esos adversarios para tratar de vencerlos. Y entonces ellos ganarse el mérito de haber vencido a ese adversario, pero le crean una crisis. Ellos se encargan de crear crisis.
con fines de consolidarse y de unificar a los pueblos sobre la base de sus guaperías. Pero también le salen mal, porque eso fue lo que le pasó a los militares argentinos con las Malvinas, que quisieron aprovechar eso como para lavar sus culpas, sus impurezas. Y salieron derrotados, fueron por lana y salieron trasquilados. Así como dice la voz popular, así terminaron esos genocidas argentinos de las juntas militares, porque fueron varias juntas que se removían algunos de los cuadros más importantes de esa dirección. Pero eso no es nuevo, siempre ha pasado en la historia. Pasó también, le pasó a Mussolini. Mussolini quería ser un líder casi como imperial. Quería que la Italia se viera imperial, esa Italia fascista. Entonces, como, bueno, no me puedo quedar atrás. Ya Hitler estaba invadiendo Europa. Inglaterra tiene muchísimas colonias, Francia tiene muchísimas colonias. No, pero Italia tiene que buscarse su colonia. Se inventó una guerra con Etiopía, un pueblo muerto de hambre. Pero ese pueblo le salió al revés a Mussolini. Y esa gente, aunque medio salvajes, pero le mataron muchísima gente a esos soldados italianos. Murieron más de 1000 soldados en los primeros combates nada más. Y Mussolini tuvo que salir, como dicen, con el rabo entre las piernas o entre las patas, porque eso es una osadía animalesca. Entonces, no todos esos inventos de crisis les son favorables. Vamos a ver lo que va a pasar en Venezuela, pero eso es un ardid de los dictadores que generalmente se buscan adversarios para ganarse el mérito de vencerlos. Eso ya, la historia está cargada de todos esos malos ejemplos o buenos ejemplos. Buenos cuando fracasan, porque van directo al fracaso. De otra nota internacional, hoy ha creado cierto revuelo en los Estados Unidos, porque es un asunto entre líderes del Partido Republicano. La señora Liz Cheney, abogada y política, una mujer que fue representante en la Cámara de Diputados o de representantes de los Estados Unidos, republicana muy distinguida, una mujer hija de Dick Cheney, que fue vicepresidente de los Estados Unidos. Pero Dick Cheney es la señora, es la política más anti-Trump que hay, no solo entre los republicanos, yo creo que es en los Estados Unidos. Pero ella es la republicana más odiada por Trump también. Y la republicana que más odia a Trump es la señora Liz Cheney. Trump se propuso sacarla de circulación, le hizo perder en Wisconsin, creo, o Wyoming, no me acuerdo, uno de esos estados que ella quiso presentarse como candidata a senadora, perdió también como representante, porque ese trumpismo tiene mucha influencia en el Partido Republicano y ella ha acusado a los líderes republicanos, los acusa de habilitadores de ese tratado de regreso, el tratado de regreso o el intento de regresar a la presidencia por Donald Trump. Ella juró vengarse de Trump y dijo que ella iba a hacer todo lo posible porque ese señor no vuelva a la Casa Blanca. Yo había dicho que el Partido Republicano iba a llegar dividido a esas elecciones de 2024, porque es que ahí hay mucha gente que no está de acuerdo con Trump. Que Trump tenga ese liderazgo, que todo eso, ese pueblo anda loco, Estados Unidos. O el pueblo republicano de Estados Unidos.
yo soy de lo que pienso que ese pueblo tendrá que reaccionar tal vez y ver y decir que tal vez Trump no sea lo más conveniente, aunque, repito, donde quiera que va, son multitudes que le aplauden. Aún casi con 100 cargos imputados como delincuente, porque hay cosas ahí que lo declaran como verdadero un delincuente. Son delitos graves, algunos de ellos. Pero esta señora, Lichi, ha publicado un libro que salió hoy o ayer, y eso ha quedado un revuelo porque ella le acusa de habilitadores y al propio McCarthy, que fue el señor presidente de la Cámara de Representantes, que salió, lo acusa de haber también de reunirse con Trump y de haber haber estado involucrado en ese asalto al Congreso, en ese golpe de Estado a la democracia norteamericana. Y ella lo señala con pelo y lo señala con todos los pelos, como se dice, y todas las señales, valga la redundancia. Y ha publicado un libro que se llama Oath and Honor, es decir, juramento y honor. Eso es el título de ese libro, Memorias del Honor, algo así, pero es Oaths and Honors. Y en ese libro esa mujer narra todo el intento de golpe de Estado de Donald Trump, todas las implicaciones, lo que ella vio ahí, lo que conversó con los líderes republicanos, que se opusieron a esa situación del señor Trump, e incluso la posición de Mike Pence. Todas esas locuras de Trump llamando y todo eso lo ha vaciado esta señora en este libro, y eso ha creado un revuelo, porque no hay duda que hay muchas acusaciones directas de lo que pasó el 6 de enero ahí del 2020, lo que pasó en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio. Y además, todas esas llamadas y todas esas visitas a Mar-a-Lago y esa participación del señor McCarthy, que quiso enmascarar o encubrirse, pero él señalándole a Trump, he knows eating. O sea, como que él estaba... ella quiere decir ahí en el libro como que él está, esa fue una expresión del señor McCarthy, como que tenía algunos, qué sé yo, desórdenes que pueden ser desórdenes psicológicos o desórdenes también digestivos, porque el eating es de comer, es comida, eat es comer, el verbo en inglés. Pero me parece interesante, va a ser un libro que va a tener mucha repercusión ahora en los Estados Unidos y más en estos momentos en que se está casi ya debatiendo la candidatura republicana, pero ese partido a mí particularmente me parece que va a llegar dividido y ningún partido dividido gana elección. Eso es probado. Así que, verbigracia, ahí está el PLD. ¿Qué le pasó al PLD? ¿Qué le pasó al PRD aquí en todos los tiempos? Eso es lo que ha pasado. Bueno, vimos este asunto del juicio del Medusa, que han seguido, ya parece que están en los toques finales, se ha señalado ya de que el caso, Huizo Camacho dice, la acusación contra Jan Alain tiene 10.917 páginas de pruebas y que por eso el imputado ha tomado tantos atajos, dice el señor Camacho. Y la verdad, dicen que este viernes termina la lectura a cargos a grupo, caso Medusa. Señores, 10.917 páginas han tenido que leerse ahí. Dice Camacho que la acusación tiene 10.917 páginas. A su juicio son la base y la razón por la que el acusado Jan Alain Rodríguez ha procurado buscar un atajo para evitar enfrentarse a una acusación que es irrefutable.
afirma que el tiempo se agota y el exfuncionario no tendrá más que enfrentar la acusación y la calificación jurídica. Y la verdad que este caso, yo no sé por qué Jan Alain le está huyendo, llevándose los abogados también, o los abogados son sus asesores. Pero todo ese pataleo, como para hablar en el lenguaje de la calle, ese pataleo indica que eso es cierto lo que dice este señor. ¿Por qué? Porque el poder judicial está dividido en dos fuerzas. Yo como agrónomo debo entender eso tan claro como cualquier ignorante en la materia, y yo lo soy. Entonces, si el poder judicial tiene juez y tiene fiscal, el fiscal acusa. Son pruebas, 10.900 páginas, pero son pruebas lícitas, no son pruebas ilícitas, que se han obtenido en forma ilícita. Son pruebas lícitas, se supone que son pruebas lícitas. Pero, ¿por qué se supone que son pruebas lícitas? Porque los fiscales no son los que le ponen la coerción a los acusados, son los jueces. Entonces, ¿por qué acusan al Ministerio Público de lo que los jueces son los que toman las decisiones, de meterlo preso, de cantarle las coacciones que sean, la coerción que sea, y además liberarlo cuando entiendan? Porque ahí hay otros que salieron hoy, fuera de incluso del arresto domiciliario. Creo que el señor, no me acuerdo cómo se llama uno de ellos, el que estuvo en el caso, que ya son tantos que uno ni sabe, el Caracol, yo creo que es. El que está este señor militar, vamos a ver cómo que se llama el militar. Ay, Dios mío. Son tantos casos de corrupción. El señor Miguel Ventura Pichardo y el señor, ¿cómo que se llama este hombre? Dios mío. Bueno, hay un Ventura Pichardo que 50,000 pesos. Una fianza económica, ahí es que lo han puesto, una fianza. Pero son los jueces. Entonces, ¿por qué esta gente van hasta Naciones Unidas buscando que suelten a Jan Alain? Mire, déjense esa ridiculez, enfrenten en su juicio esas pruebas, y que los jueces son los que van a calificar si esas pruebas son buenas o no son, o si no son válidas, si son ilícitas. Que lo digan los jueces, pero ya ustedes tienen que enfrentar ese caso, porque ustedes no pueden andar huyéndole ahí buscando argucias y artimañas y, como dice este señor, atajos para no conocer el juicio. Yo creo que eso es verdaderamente ridículo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura.
Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, una vez más el pueblo impactado por un accidente gravísimo ahí en Hainan. Pero qué desastre es este, Dios mío. Un tránsito que está muy tolerado, sus violaciones. Aquí se hacen leyes, se crean decretos, se nombran comisiones, se nombra de día y nunca se llega a nada aquí. Yo recuerdo que se emitió una resolución, creo que fue, del Intran, sobre las gomas lisas de patanas, de camiones, de autobuses, de los vehículos en sentido general. Pero comenzaron a revisar algunas y a los autobuses iban y los revisaban. Porque era una vergüenza ya el asunto este de la revista, como un desorden y un relajo con esas revisiones. Entonces no se cumple nada. Aquí los choferes andan borrachos, los choferes andan drogados, los choferes andan enfermos y eso no importa. Entonces, en la situación que está, la institución que debe regular eso, que es el Intran, en una situación penosa, falta de credibilidad y de moral para dirigir esa institución pública, no tiene la fuerza moral, lo que está ahí al frente de todo aquello, ha caído en un descrédito total y la DGC peor, porque entonces no hay tecnicismo, no hay deseo, no hay vocación, o lo que hay es mucha corrupción y lo que buscan es solamente lucrarse. Entonces el tránsito aquí es uno de los peores, de las peores gestiones, yo creo que ha tenido en toda su vida, esta. Porque no hay forma de entender tantos desastres de accidentes. Y entonces la autoridad no sirve para nada, porque la autoridad tiene que servir para eso. Porque no es verdad que usted me va a andar a mí en vehículo en malas condiciones si hay una ley o si hay una ordenanza, si hay un decreto, si hay una resolución para aplicarla, hay que aplicarla. Pero estamos en una sociedad donde usted le dice al director de la DGC, mire, ¿y qué es lo que vamos a hacer con los motores que andan haciendo lo que le da la gana? Lo que le da la gana en las calles. No, nosotros soltamos a esa gente en banda, con esa gente no se puede luchar porque no tenemos mecanismos para darle seguimiento. ¿Cómo que no hay mecanismo? Yo he dicho, yo quiero nada más ser sargento de la policía con 3 cabos y 2 rasos. Tipo Elionet y los Intocables. Ahora yo voy a tener una caja de madera grande, llena de esposas. Esas esposas para amarrar a los presos, atarlos con esas esposas. Y yo voy a agarrar 4 motoristas o 3 en un semáforo de eso. Pero yo no lo voy a poner ahí enfrente a los policías, lo voy a esconder para cuando se pasen el robo, mira, deténganlo allá. Entonces, cuando me traen esos 4 motoristas y yo le pongo las esposas y lo ato a un palo ahí o a una vara o algo ahí, lo amarro ahí frente a los demás. Cuando pasen los conductores de motocicleta y vean 4 tipos de eso a pleno sol, con esas esposas puestas ahí, usted puede estar seguro que esa gente no vuelven a cruzar en rojo por ahí. Ninguno.
Y si son de los autobuses, de los guagüeros, eso, sea Fenatrano, sea Conatra, quien sea, bájame el chofer de ahí y pónmelo aquí, ven, con una esposa, atado a una de esas barras de hierro que hay en las esquinas, ahí donde están las señales de tránsito. Y ustedes pueden estar seguros que cuando a la gente le digan, miren, esa gente está ahí en ese tetero de sol, pagando su culpa de haberse cruzado en rojo o de andar como le da la gana, en vehículos como le da la gana en las calles, cruzando de carriles y dañando a los demás conductores. Entonces nosotros lo tenemos detenido ahí, pero en forma ejemplar para que lo vean los demás. Y a los 4 días, oiga, me anda todo el mundo, como dicen en el Cibao, andan pianitos. Pero no se puede hacer porque el Estado de Derecho se viola. De una vez comienza que el Estado de Derecho... Bueno, el Estado de Derecho me dice a mí que yo puedo detener un elemento de esto por 48 horas para mandarlo a juicio. Yo lo dejo ahí 4 horas en el tetero de sol. Y así es que van a pagar. Porque en Singapur las cosas se hacen así. Como se dice, usted escupe en una calle y lo ve un policía en Singapur y le dan 20 latigazos y después le tiran agua de sal en esa pela que se le da. Óigame, y nadie osa tirar ni chicle ni escupir en las calles de Singapur. Igualmente hay una advertencia, usted no puede entrar con drogas a este país. En el aeropuerto te lo dice. Si entras, te fusilamos. Y te fusilan porque los ejemplos están ahí. Pero las cosas hay que hacerlas con la fuerza de la ley, es verdad, pero con la fuerza también de la autoridad, porque ¿para dónde que vamos? Pero hay que hacérselo a la misma autoridad. Es que cuando pase un guardia y haga eso, o un oficial viole hay que hacerle lo mismo, porque si no, no tiene sentido, no tiene éxito la campaña. Lamentable que pasen estas cosas, pero este país es un desorden. Aquí la autoridad disminuida, la policía en el suelo, prácticamente. Usted sabe lo que un coronel de la policía protegiendo a un narco que hoy anda la propia policía, buscándole las lomas de Cambita. Pero eso es una vergüenza. Una institución que acaba de hacerle un homenaje. La propia autoridad superior política del gobierno le hace un homenaje a la reforma policial, y esa es la reforma policial. Así es que actúan esos policías. Es decir, andamos verdaderamente a tientas y eso es peligroso. Yo no sé si el gobierno atiende a estas cosas. Yo no había visto, lo digo con toda sinceridad, una reelección o una candidatura a la reelección de un presidente con tantas deficiencias, con esta cuenta de errores, crecida de errores, que presenta el gobierno nacional. Y yo, que tengo años para poder decir estas cosas, porque ya mis años, he visto tantas reelecciones aquí que vimos y por el mundo, pero las de aquí, y que participamos en aquellas reelecciones de Balaguer, Dios mío, y la misma de Leonel Fernández. Y yo no había visto tantas dificultades juntas para que usted como candidato las pueda vencer. Yo creo que ni en el caso Hipólito Mejía, yo creo que ha sido uno de los reeleccionista que ha tenido más dificultades, porque fueron dificultades propias de su carácter, de él mismo y de su régimen, que no tuvo dirección, fue un verdadero manicomio administrativo, y entonces hubo una situación escandalosísima, es verdad. Yo creo que tan grave como aquello no podía ser, pero hay un emparejamiento, he dicho yo aquí, fatídico con ese pasado en este gobierno. Por ejemplo, este gobierno no tenía necesidad de andar en estas locuras de importaciones de productos alimenticios, por falta de políticas agropecuarias que se las dijimos desde el principio. Eso es una cosa que uno no lo entiende. ¿Cómo se caen los servicios
Es decir, un país como el nuestro hoy, un gobierno que ha manejado más de 3 billones de pesos, que ha tomado casi 30.000 millones de dólares prestados y que presente un estado casi de bancarrota porque el presidente ha anunciado algo que yo creo que es una especie de error o una franqueza errática, le puedo llamar también, políticamente hablando, que el presidente declare, después de hacer uso de esa masa brutal de dinero y de aquellos dólares tan preciados por todo el mundo, 30.000 millones de dólares, y que el presidente diga que la deuda es insostenible. Primero, se derrota a sí mismo, porque demuestra que es un mal administrador. Y segundo, le manda un mensaje a los aliados principalmente, de que aquí no hay cuarto para ustedes, aquí no se va a poder emplear. Si nosotros ganamos las elecciones, yo no lo puedo emplear. Ustedes están actuando por espontaneidad ahora, en este caso, porque lo que le juré que le iba a cumplir tampoco se lo voy a cumplir, no lo puedo cumplir. Y entonces, esas cosas, yo digo, eso es un error del presidente decir que ya el gobierno no tiene prácticamente los recursos, que tiene que anunciar una reforma fiscal si gana las elecciones. Ya eso espanta al votante y espanta a los aliados. Yo me he mantenido diciendo que hay la posibilidad de que se presente una suerte de infidelidad electoral con el PRM. Porque ¿qué derivan estos partidos aliados? 26 partidos aliados, ¿qué derivan del PRM en el gobierno? Nada. Repito, hubo 4 carguitos ahí que pudo el presidente habérselo entregado a ellos, pues una rifa, venga, va a darle estos 4 cargos mientras tanto. Pero prefirió dárselo a gente que no le suma un voto. Y dejó esos partidos aliados, lo dejó, como le dicen, lo he dicho yo otras veces aquí, lo está obligando a rendir cuentas. Es decir, usted tiene que demostrarme a mí, fajarse primero a trabajar y segundo, de acuerdo a los votos que ustedes me aporten, así es que yo lo voy a tratar a ustedes. Si gano, porque si pierde es para afuera que va todo el mundo. Entonces esta gente han trabajado de gratis. Tienen que rendir cuentas de sus votos para ver si se pueden tomar en cuenta o si se gana el poder de nuevo, entonces tomarlo en cuenta de acuerdo a ese aporte, a esa rendición de cuentas que tienen que hacer los partidos aliados del PRM y del presidente. Entonces, esa es una situación con el arrastre que hay de la caída en servicio. Usted ve el Intran, usted ve el 911, cae en pasaporte, cae educación, un desastre. Usted va a salud pública, peor. Señores, entonces, ¿qué? La policía, la reforma policial, ¿dónde está? El dengue acabó. ¿Qué sé yo? ¿Qué otra cosa? El cólera. Entonces hay muchos problemas. Y con tantos problemas, ¿cómo es posible que ahora salen unas encuestas que vamos a hablar de eso, pero después de esta pausa? Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, las encuestas se han desacreditado, ya no hay crédito. Es mejor que no publiquen eso, porque ya al degradarse Gallup, entonces todas estas encuestadoras han caído en el descrédito. Unas que publican números de la fuerza de la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD, y ponen números muy altos, y entonces la Gallup, que tenía credibilidad cuando andaban los medios de Pepín Corripio, porque Pepín es un hombre que tiene recursos y tenía la fuerza moral para que esa empresa le diera ese respaldo a la encuestadora. Pero salió de ahí, cayó en manos concubinarias, porque tiene vida concubinaria. El medio que maneja Galo ahora tiene vida concubinaria con el gobierno, entonces no tiene credibilidad. Entonces le dan unos números al presidente que tampoco se acomodan con la carta de errores, como hemos dicho. Por ejemplo, los casos demuestran que Santiago y la capital, yo decía aquí, si Farideh anda mal, el PRM anda mal en la capital. El PRM tiene una crisis en Santiago y aquí no se atreve a nombrar, a señalar quiénes son los que lo van a representar. Y eso es fatal. Entonces eso es debilidad, eso es una crisis que hay ahí adentro en ese partido. Pero no es verdad que esa encuesta va a revelar que la cosa está muy bien cuando un partido que todavía no sabe con quién va a combatir a la oposición en Santiago y en la capital, que son las dos plazas más importantes electoralmente y económicamente y todo el país. Porque hay que estar claro en eso. Porque tienen más de la mitad de la población votante están en esas dos plazas. Eso, la antiejemplaridad. El partido de gobierno ha tenido que asumir una antiejemplaridad con gente delincuentes. Candidatos, gente que están señalados, imputados como traficantes de drogas, o sea, tiene demasiado error y dificultades. Más los errores, la política errática del gobierno, los problemas de los costos, los servicios caídos. Entonces, en una situación como esa, usted darle puntajes al gobierno, eso choca y sabe la gente que eso no es la realidad. Entonces, ¿qué se pierde? Más credibilidad. Las mismas declaraciones, como yo decía anteriormente, un partido que en sus filas no tiene constructores de Estado, como hemos dicho. Porque esa es la otra, que arrastran esa debilidad de hace años, el PRD y PRM. Y eso es fatal, pienso yo, para un partido que no esté coherentemente unificado y además dando respuesta a los problemas
principales y mayores del país. Entonces, si el gobierno no está dando la respuesta, si el gobierno está cometiendo errores, como este, que para mí es un error de que el presidente señale que no hay forma de sostener la deuda o los gastos del gobierno si no hay una reforma, no hay impuestos en medio de una campaña. Ofreciéndole entonces cargo a 20 aliados que hay que darle 20 nóminas. Entonces, ¿dónde que usted va a poner a esta gente? Esos son errores, la gente aprecia eso. Los servicios, se repite, caídos los servicios. Los alimentos y los medicamentos inalcanzables. La gente está muy preocupada, pero parece que el gobierno no se está dando cuenta de esas cosas. Vimos cómo las lluvias le levantaron la falda al gobierno, como se dice, en términos coloquiales, pero vulgares. Le levantó la falda al gobierno, esa lluvia y todo eso, con toda la evidencia de tanta pobreza y tanta gente que está. Entonces, usted ve esos costos, la gente quejándose de un plátano más de 30 pesos, qué sé yo, eso es fatal para un gobierno. Un gobierno en República Dominicana que exhiba precios de víveres y de comida en una situación tan difícil. Y entonces, la calidad de los servicios médicos cuestionado, la calidad de los servicios educativos, cada día la educación es una situación más caótica, más penosa, una asociación de profesores levantisca y problemática también, entonces no hay una autoridad competente. Ese servicio de educación está muy mal, pero combinado con los demás va creando un cóctel al gobierno que no le favorece. Entonces, ¿cómo es que se va a ir? ¿Qué es lo que se va a reelegir? Porque esas cosas uno se las pregunta. ¿Qué vamos a reelegir? Una obra es infraestructural. Todo el mundo el grito con los caminos, otro que el agua, que la basura, que la cañada, que qué sé yo, el pavimento, que la alcantarilla, el puente. Entonces, ¿qué es lo que se va a reelegir? Tengo 2 años diciendo esas cosas aquí. No por necear, pero es que uno viene, como digo yo, de una escuela reeleccionista, donde uno se ufanaba de exhibir las cosas que hacía el gobierno, se ufanaba uno en esos tiempos de Balaguer. Yo recuerdo, estando en San Juan de la Maguana, 1977 o 78, el encargado de INESPRE allí, y llegó el general Mélido Marte, que en paz descanse. Llegó un helicóptero. El helipuerto estaba, o está, en la planta de silos de INESPRE, allá en San Juan de la Maguana. Y llegó el general Marte. Y yo fui a saludarlo, porque era de rigor ahí. Y él me dijo, con una satisfacción increíble, porque era una guardia politizada. Todo el mundo sabe que Mélido Marte era un político, un guardia político, porque era gente amiga de Balaguer, pero tenían el uniforme nada más de militar, pero el sentimiento y el carácter y todo era de un político. Entonces, me acuerdo yo con la satisfacción que ese hombre me dijo a mí: la oposición tendrá que echar duro para adelante, porque ahora, hoy temprano, acaba el presidente de entregar 300 millones de pesos para la presa de Atillo, para darle terminación a la presa de Atillo. O sea, con ese gusto, yo recuerdo, porque lo recuerdo perfectamente, con ese gusto que el general Marte decía eso, me decía ahí, pues yo fui que lo recibía allá. Es decir, con la satisfacción que se hacía eso. Así mismo se entregaban esas obras. Y aún así, señores, el gobierno de Balaguer del 78 perdió las elecciones. Fíjense por qué, porque no se perdió por falta de obras, porque las obras sobraban, si válgala ese tremendismo, vamos a llamar tal vez,
de construcción, o de la expresión tal vez tremendista. Sobraban las obras, nunca sobran, porque siempre hay mucha falta de todo. Pero un régimen como el de Balaguer, yo recuerdo en el 78 que el 18 de abril del año 1978 fuimos a entregar una obra verdaderamente colosal en este país, que fue el canal Yaque del Sur Asua, entregando ese servicio a la comunidad, todo ese canal serpenteando esas montañas de ahí de Tábara arriba y de Villarpando y la zona de Magueyal y todo eso, hasta el río Tábara y bajar al contraembalse de Tábara abajo y derivar 6 laterales a la plena de Asua para irrigar a Asua, más la presa derivadora de Villarpando. Y yo recuerdo, porque estaba ahí, yo estaba en ese acto, fui invitado. Se entregó esa obra majestuosa. Ahí está, dando su servicio desde el 78. Pero una semana después, fuimos a La Vega a entregar la presa de Rincón, señores. Oigan qué 2 obras. Y ya acabo de decir lo que me decía el general Marte sobre la presa de Atillo. Y el gobierno de Balaguer entregando esas obras que eran verdaderos monumentos al éxito, al trabajo, esas obras. Se perdieron las elecciones por asuntos de ya la situación absorbente de la falta de los derechos humanos, los irrespetos. Por eso yo siempre he dicho que esas elecciones la perdió La Guardia, no la perdió Balaguer, y por eso Balaguer retornó al poder. Sus obras estaban ahí, o están ahí todavía. Entonces estos gobiernos que no pueden presentar ese currículum, imagínense usted, cargado de errores, todas estas situaciones erráticas, es difícil para una reelección triunfar si no tiene un amigo que se llama la división de la oposición. Si la oposición va dividida, se cuela la reelección por muchos problemas que tengan en el gobierno. Porque es un gobierno que ya parece que se le han gastado los cuartos y ha tenido que apelar a todo esto. Ese caso de Aerodón, de buscar dinero por ahí, a ver cómo podemos hacerle frente a lo que viene, porque ese ha manejado el gobierno a base de papeleta, a papeletazo limpio, hemos dicho. Entonces, imagínense que se perdió una reelección para Balaguer con aquella obra infraestructural, que fue una obra casi típica del Imperio Romano, nada más. Y se perdieron las elecciones. Entonces, esta reelección de don Luis Abinader, digo yo, con todos esos problemas internos, que se muestran claros en lo que está pasando en Santiago y Santo Domingo, 2 plazas como esta, se ve como si hay una crisis insuperable para ese partido. Vamos a ver cómo se surgen las cosas. Vimos lo que pasó en Bávaro, la reunión de los alcaldes, ya se están viendo los resultados. Se va el de Duvergé, se va uno por allí, parece que funcionó el sacrificio, pero sobre la base de la antiejemplaridad, como hemos dicho, se fue a negociar esas cosas ya mientras la capital se inundaba con toda su periferia y dejó una crisis terrible de más de 30 muertos que se le cargan a la ineficiencia o al descuido de la gestión gubernamental. Esas cosas tienen que mellar, no hay duda que van a mellar la situación electoral del Partido Revolucionario Moderno, no importa que vaya aliado a tantos partidos pequeños que van acompañando el partido grande, pero están obligados a ganar en primera vuelta y eso no es fácil. Y decía yo ayer que el problema de una segunda vuelta con unos partidos que no se le ha cumplido con el yo juro
o lo juro, que el presidente lo obliga a una verdadera rendición de cuentas para ver si le puede dar algo si ganan. Si esos partidos van a una segunda vuelta, probablemente entren en una infidelidad política, lo he repetido muchas veces aquí, y acompañen a la oposición si ven que la oposición, la alianza, tiene posibilidades de derrotar al presidente Abinader. Se cambian porque no tienen nada que perder. No tienen cargo, por lo menos usted le da un cargo y el tipo se queda en el gobierno, como dicen, voy a morir con las botas puestas. Pero, ¿cuál es la fidelidad que va a tener una militancia en un partido que está en las mismas condiciones que está la oposición loca por subir al poder? Verdaderamente es una absurdidad política, entiendo yo. Gracias por su atención, pero hoy no. Debo anunciar que hoy es miércoles, hoy publica Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta, grumetes del futuro de la nación. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.